Dios le bendiga, hermano y hermana que sintoniza este programa en Espigando de Iglesia Nuevo Día. Lo que estamos viendo es los 7 días de la creación, los cuales aparecen en el libro de Génesis, capítulo 1, inicio del capítulo 2. Y lo que hemos estado viendo es que la palabra de Dios nos muestra que esos 7 días de la creación nos enseña acerca de 7 pasos hacia la madurez espiritual. Como pueden ver en este cuadro, lo vimos la vez pasada, en el día número 1, el primer paso hacia la madurez, obviamente ahí dice en la última columna, es el nuevo nacimiento. Ese es el primer paso, que corresponde al primer día de la creación. Luego, ahí vemos que también corresponde al primer hombre de fe, Abel, la primera fiesta de Jehová, que es la fiesta de la Pascua, y el primer paso en el tabernáculo de Moisés, que es la puerta. Eso lo vemos ahí en la parte de arriba del diagrama. En esta ocasión queremos ver el día número 2. Lo ve usted ahí en azul, el día número 2, que es cuando en Génesis el Señor dice que separó las aguas de las aguas. Eso corresponde, como ven en la última columna, al paso número 2 en nuestra caminata hacia la madurez, la purificación de la doctrina. Es importante y es lo que queremos ver en este día número 2. También dice ahí, lo estamos viendo, corresponde al segundo hombre de fe en Génesis, que es Enoc, la segunda fiesta de Jehová, que es la fiesta de los panes sin levadura, y el segundo paso en los pasos en el tabernáculo de Moisés, que es la fuente de bronce. Quiero invitarle entonces a que abramos nuestras Biblias en Génesis y leamos ahí el capítulo 1, verso 6 al verso 8, donde está narrado allí el segundo día de la creación. Dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. El paso número 2, entonces, en el plan de Dios, hermanos, hace un énfasis en la purificación de la doctrina. Lo vamos a ver porque las aguas hablan de la palabra de Dios. Y lo que el Señor está haciendo aquí es una separación en la palabra de Dios, poniéndola, digamos así, en orden, que en nuestros corazones su palabra sea una doctrina correcta y en orden. Es de lo que habla el paso número 2 hacia la madurez espiritual. Esto es muy importante. En la Biblia dice que Pablo le escribe a Timoteo y le dice que lo dejó en Éfeso. O sea, Pablo dejó a Timoteo que se encargara en Éfeso. Específicamente le dice para que enseñara a los demás a que no estén enseñando una doctrina diferente. Y ahí dice que eso, si no hay una doctrina correcta, una doctrina pura, el apóstol Pablo le dice que eso va a impedir la edificación en nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso es que es importante este punto. Hermanos, tal vez usted lo ha visto, pero en muchas iglesias no le dan importancia a la doctrina. Muchos pastores solo se dedican a decir, digamos, gloria a Dios, aleluya, y pasan todo el culto diciendo gloria a Dios, aleluya. No es malo darle gloria a Dios, no es malo decir eso, pero tenemos que escudriñar las escrituras, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 5, porque ellas hablan de Cristo, porque Él es la verdad. Amén. Ahora, hermanos, este día, esta doctrina queremos verlo, este día número 2, queremos verlo en la segunda fiesta. Y esto es bien lindo, cómo Dios nos ha dejado estas figuras. Y la primera figura que queremos ver es en las fiestas de Jehová. La segunda fiesta que el pueblo de Israel celebraba era la fiesta de los panes
sin levadura. Quiero leer 1 Corintios 5:8, porque esto nos da base para lo que estamos haciendo. Dice 1 Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea que aquí el mismo apóstol Pablo, al incluir esto en la escritura, está mostrándonos que nosotros sí podemos ver las fiestas como algo espiritual para nosotros. O sea, no era solo algo que sucedía en el Antiguo Testamento, las fiestas de Jehová. Es más, esta fiesta de los panes sin levadura todavía lo celebran los judíos. La han celebrado por miles de años. Y esta fiesta, el apóstol Pablo dice que la celebramos de una manera espiritual, dice, con pan de sinceridad y de verdad. Porque Jesús, él mismo dijo, yo soy la vida, yo soy la verdad. O sea, Jesús es eso. Entonces esta fiesta está hablando de una palabra sin levadura. Ahora vamos a queremos entender qué significa eso, una palabra sin levadura. O sea, Cristo es la palabra, Él es la verdad. Entonces algo que no esté contaminando, contradiciendo a Cristo, la verdad. Esta fiesta, hermano, que los judíos han celebrado hasta el día de hoy, es cuando ellos recuerdan la salida de Egipto. Y la razón de que es así, comen panes sin levadura, es porque cuando ellos salieron de Egipto, era algo que tenían que correr. Estaban deprisa saliendo de Egipto. No tenían tiempo para leudar la masa y hacer pan. Usted sabe, o por si no sabe, cuando va a hacer alguien pan, le pone levadura y tiene que dejarla reposar y esperar que esa levadura actúe en la masa para ir creciendo esa masa para estar preparada para el pan. Por eso es que comían pan sin levadura, recordando que cuando salieron de Egipto no tuvieron tiempo, iban deprisa. Es de lo que está hablándonos aquí esta fiesta de los panes sin levadura. Es lo que los judíos recuerdan cada vez que la comen. Es como nosotros los cristianos comemos la cena del Señor, recordando también ese pan y esa copa que el Señor, su cuerpo y su sangre fue derramada por nosotros. En Mateo capítulo 16, verso 6, el Señor Jesucristo aclara ahí, hermanos, tal vez usted recordará de esa porción, no la vamos a leer, pero el Señor ahí se refiere a la levadura como la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que era una doctrina que no era pura. O sea, la verdad de las escrituras, ellos la tenían mezclada con un montón de cosas, tradiciones, ideas y hasta cosas satánicas, puede decirse así. Lo vamos a ver más adelante. Amén. Así que entonces, un pan, hermanos, con levadura, nos habla de una palabra de Dios mezclada con una doctrina falsa. Eso es un pan leudado. Es de lo que está hablando. Entonces, un pan sin levadura es un pan que es una doctrina correcta. Es una doctrina pura. Es de lo que está hablando un pan sin levadura. Amén. Entonces, esto tiene que, o sea, claramente vemos que sí encaja con el día número 2 en la creación, ¿verdad? Porque es donde Dios separó las aguas de las aguas, que las aguas ya sabemos habla de la palabra de Dios. Y la fiesta número 2 está hablando de lo mismo, una doctrina separada donde la persona lo hace. Es como los judíos, cuando ellos celebraban esta fiesta, o cuando la celebran, la mamá esconde levadura en la casa, en algún lugar de la casa. Entonces, durante 7 días, los hijos y el papá y todos buscan de cuarto en cuarto dónde está la levadura. Y cuando la encuentran, la sacan de la casa y la queman. O sea, esa es la figura. Para nosotros es precioso entender eso, ¿verdad? Que el Señor permita que en este día número 2 de la creación, llegara ese día donde nosotros podemos voluntariamente
le pedimos al Señor la gracia para escudriñar nuestros corazones, hermanos, hasta el último rincón, así como ellos lo hacen en lo literal los judíos, buscando hasta el último rinconcito de la casa hasta encontrar esas cosas falsas, esas cosas que no son verdad, y sacarlas de nuestro corazón. Es lo que necesitamos hacer. Mucha gente, muchos cristianos creen cosas que ni están en las Escrituras. Entonces hay que sacarlas y desecharlas de nuestras vidas. Es lo que hay que hacer. Dice ahí, en donde leímos en Génesis, que el Señor separó las aguas de las aguas. Esa palabra separó en el hebreo quiere decir dividir. Y es así como Pablo lo describe. Y si usted quiere acompañarme a Timoteo capítulo 2, verso 15, voy a leer este verso 15 de la versión de las Américas, donde el apóstol escribe esto lo quiero leer para que veamos o que nos aclare esto de que la separación de las aguas significa un dividir. Y dice así en 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esa palabra maneja con precisión, lo que significa en el griego es que enseña correctamente, que corta, es como que corta un corte recto, no así todo torcido y que como tal vez usted a veces ha oído enseñanzas donde le mencionan un versículo, le mencionan otro versículo y no le dicen ni por qué leyeron ese versículo, y apenas usted está terminando de leer ese verso ya están en otro y al final le dicen pues así es la cosa. No, dice aquí que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que procurar, dice, manejar con precisión la palabra de Dios. Es de lo que está hablándonos el día número 2, hermanos, donde no hay áreas grises, donde no hay áreas donde esta área mejor ni la toco porque no hace, está, digamos así, contradice esta otra área que acabo de mencionar. No es así. El que tiene una doctrina pura como el Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, puede manejar las Escrituras correctamente y las puede dividir y como dice aquí, manejar con precisión. Es lo que significa esto entonces, hermanos. Y la verdad es que los errores doctrinales por lo general vienen por esa razón, por no dividir o separar correctamente la doctrina, la palabra de Dios. Queremos ver, hermanos, quiero decirles pues que es importante tener una doctrina pura. Ya les dije que en Timoteo, donde el Señor le dice, te dejé en Éfeso porque si no hay doctrina pura, eso va a impedir la edificación de ustedes. Entonces también encontramos, hermanos, que la doctrina es la verdad. Y la verdad, esto es un punto muy importante. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pilatos acerca de la verdad? Y Pilatos se quedó preguntándose a sí mismo, ¿qué es la verdad? Pues hermanos, la verdad es una persona. Es el Señor Jesucristo. Él es la verdad. Amén. Y entre más doctrina pura tenemos, más de Jesucristo habrá en nuestras vidas. Vemos cómo por eso es importante tener doctrina pura, porque tenemos más de la verdad, tenemos más de Él, más de Cristo en nosotros. Y lo mismo sucede en lo negativo. ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo menciona en el tiempo del fin un espíritu de error, un espíritu de engaño? O sea, hermano, no es solamente que teorías negativas, sino son espíritus. Y entre más error tú permites en tu vida, entre más error, aunque tú sabes que es error, pero te gusta creerlo así, son espíritus, más influencias negativas espirituales vas a tener en tu vida.
Por eso es importante tener una doctrina pura. Hay claves, hermanos, para dividir las aguas de las aguas. Una de las claves la vemos ahí en Génesis, en el capítulo 1 del verso 6, donde dice que la expansión separó las aguas de las aguas. O sea que fueron, y dice que esa expansión fueron los cielos. O sea, entonces lo que podemos ver aquí como una clave número 1 es que solo el cielo puede hacer esa separación. No es algo que natural, algo que yo tengo la habilidad, hermanos. Entendámoslo así. Que sea claro en nuestros corazones. No podemos confiar en nuestra capacidad o en que, es que yo no puedo porque no tengo un coeficiente intelectual alto. No depende de eso, depende de los cielos. Amén. En lo que nosotros debemos preocuparnos, sí, es en agradar a Dios, hermanos. Porque si nosotros estamos agradando a Dios, entonces el Espíritu Santo, Jesucristo lo dijo, Él va a guiarnos a toda verdad. O sea, será algo de los cielos. El Espíritu Santo de los cielos vendrá y Él nos guiará a toda verdad. Si usted y yo nos preocupamos en agradar a Dios, es algo que necesitamos hacer. Es una clave muy preciosa para poder llegar al día número 2, ¿no? Otra clave, hermanos, es recibir un amor de la verdad. Como acabo de decir, la verdad es Cristo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 al verso 11. Leámoslo porque estos versos son impactantes. De verdad, yo no sé usted, pero la primera vez que yo leí estos versos, que yo los puse atención a estos versos, sí impactan el corazón porque dice lo siguiente. Mire, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 al 11. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Vemos, o sea, entonces, para el día 2, que necesitamos una doctrina pura, y dijimos que esa doctrina pura está hablando de la verdad que es Cristo Jesús, necesitamos recibir, dice aquí, un amor de la verdad, porque dice el verso número 10 que los que no recibieron un amor de la verdad son aquellos que se van a perder, van a ser engañados con todo engaño de iniquidad, dice. Su doctrina va a ser un solo problemón, hermanos. Es algo de verdad que preocupante. Esto de que estamos viendo todavía la segunda fiesta. Una de las características de un pan con levadura, que dijimos que eso representa una doctrina mezclada con doctrina falsa, o la palabra de Dios mezclada con doctrina falsa. Ese pan con levadura va cambiando, va moviéndose, y es una característica de las personas que no tienen una doctrina pura. Son personas cuya doctrina todo el tiempo está cambiando. Si tú conoces a alguien que hace 5 años predicaba cierta cosa, después al año siguiente dice, hermanos, perdón, no es así, sino es de esta otra manera. Luego a los 3 años otra vez, no, ahora es de esta otra manera. Y su doctrina siempre la están modificando, cambiando. Eso es una característica de aquel que tiene una doctrina que no está pura, está con levadura. Por eso necesitamos esta clave aquí, recibir un amor de la verdad, porque al recibir un amor de la verdad vamos a poder detectar aquello que está en contra de el Señor Jesucristo, que es la verdad. Amén. Amén. Basado en eso que acabo de leer de 2 Tesalonicenses 2, podemos entender entonces que algunos reciben el amor de la verdad y otros no lo reciben.
Pero es importante que entendamos, hermanos, que no es porque el Señor haga acepción de personas, que el Señor diga, a esta persona le voy a dar un amor de la verdad. Esta persona no quiero que reciba un amor de la verdad. No es así, hermanos. Lo que pasa es que Dios, si usted lo puede escudriñar por toda la Escritura, el Señor le va a dar a cada uno lo que anhela en esta vida. Por eso es que eso que acabo de decir es una pregunta muy importante que tú y yo debemos hacernos. O si tú ves a alguien que está luchando y pasando penas o problemas o tiene conflictos, una pregunta muy importante es, ¿qué es lo que de verdad anhelas en la vida? Porque si lo que de verdad anhelamos en la vida es de Dios, es más de Él, más de su presencia, Él va a darnos eso, hermanos. Y Él es la verdad. Y Él va a guiarnos a ese lugar. Y los que no reciban un amor de la verdad es porque sus corazones anhelan otras cosas. Es la verdad. Usted puede verlo, hermano. Hay personas muy ocupadas en este mundo. Personas de negocios. Personas que tienen puestos de mucha importancia en el mundo secular. Pero siempre encuentran tiempo y lugar para hacer aquello que les encanta. Aquello que es su placer. Siempre van a encontrar tiempo. Eso no hace sentido con cristianos que dicen, es que no tengo tiempo de buscar al Señor. No, eso es una excusa que ponemos delante de la presencia del Señor en aquel día. Ningún cristiano va a poder decirle, Señor, perdóname, nunca tuve tiempo. No, hermano, aquel que anhela en su corazón más de Dios, más de su presencia, va a encontrar el tiempo. Así como esas personas encuentran el tiempo para sus placeres, el que ama al Señor va a encontrar el tiempo. Amén. Es tremendo, ¿no? Esto es tremendo. Otra clave, hermanos, es que permitamos que en nosotros crezca un hambre por la palabra de Dios. Y otra clave para tener una doctrina pura es que la verdad que ya tenemos, las verdades que ya hemos recibido, hermanos, las obedezcamos. Que no estén solo ahí guardadas en lo profundo de nuestro intelecto. No, necesitamos que esas verdades sean puestas por obra. Y esas verdades puestas por obra van a transformarnos y van a darnos más sensibilidad para agradar a Dios y así alcanzar la dirección del Señor para encontrar más y más en nuestra vida una doctrina correcta. Amén. Ahora, hermanos, el día número 2 y el tabernáculo de Moisés. Ahí puede usted ver esa figurita que tenemos ahí en la pantalla. El día número 2 corresponde entonces en el tabernáculo de Moisés a la fuente de bronce. Esta era una fuente que estaba hecha de bronce con los espejos de las mujeres. Voy a leerlo rápidamente en Éxodo capítulo 30, verso 17 al 21. Si usted me acompaña ahí. Éxodo capítulo 30, verso 17 al 21 dice de esta manera: Habló más Jehová a Moisés diciendo: Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Amén. Es lo que dice aquí. O sea, entonces, al cruzar la puerta, que era el primer paso, lo primero que los sacerdotes hacían era eso: ir hacia la fuente de bronce, la cual estaba llena de agua, pero estaba hecha con el bronce. Dice en Éxodo que fue hecho con el bronce de los espejos de las mujeres, porque los espejos
En esa época no eran como los nuestros, sino eran hechos de bronce muy pulido. Entonces ellos podían ver su rostro reflejado y podemos imaginarlo, ¿verdad? El sacerdote llegaba a la fuente y podía ver su rostro reflejado, su vida reflejada, él reflejado allí en el bronce pulido, y al ver sus manchas o donde estaba sucio, qué sé yo, uno puede lavarse con el agua. Es la figura de esto y es muy precioso y lo vamos a ver en esta ocasión aquí. Amén. Pero entonces esa figura espiritualmente, así como vimos la de los panes sin levadura, esa fiesta espiritualmente era panes de verdad y de sinceridad, dice, ¿verdad? Ahora aquí espiritualmente, esta fuente de bronce es el agua de la palabra limpiándonos a nosotros. Es lo que está diciendo. Quiero que lea conmigo Efesios capítulo 5, versos 25 y 26. Ahí otra vez el apóstol Pablo nos incluye esto. Maridos, dice, capítulo 5 de Efesios, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento del agua por la palabra. Entonces es de lo que... o sea, no estamos inventándolo. El agua nos limpia. Es la fuente de bronce. Y no es coincidencia entonces que en el día número 2 el Señor hace una separación de las aguas. Es porque está hablando de lo mismo. También Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que entonces, hermanos, su palabra es la que nos lava y nos limpia. Amén. Amén. Esta comparación de la fuente de bronce, entonces, con el día número 2, está clarísima. Yo quiero leer por último para terminar con esta figura del paso número 2 en el tabernáculo de Moisés en Santiago capítulo 1. Dice de esta manera, verso 22 al 24. Miremoslo porque qué linda es la palabra de Dios de verdad. Estamos hablando de el verso 6 del primer capítulo de la Biblia. Aquí vamos ahora casi de los últimos libros de la Biblia, en Santiago capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Amén. Qué interesante, ¿no? Aquí hablando de la limpieza y de la palabra de Dios, hacedores de la palabra de Dios, está diciendo que es como el hombre que se ve en un espejo. O sea, entonces la palabra de Dios funciona como esa fuente de bronce de que nos vemos allí y nos permite entonces limpiarnos con esa misma palabra, el agua que está en esa fuente. O sea, entonces funciona de las dos maneras la palabra de Dios, como el espejo que nos muestra nuestra condición y como el agua que nos lava esas cosas equivocadas, torcidas, sucias, inmundicia en nuestras vidas. Amén. Por último, hermanos, el día 2 y el segundo hombre de fe, el cual, según Génesis y según Hebreos 11, es Enoc. Enoc entonces es una figura del segundo día de la creación. ¿Cómo puede ser eso? Es bien lindo esto, ¿verdad? Porque estamos diciendo que en el segundo día Dios purifica la doctrina, ¿verdad? Por eso le dije en el mero inicio que da tristeza a iglesias donde no les importa la doctrina, la enseñanza. No, ellos solo están esperando que suene la trompeta. Pero no, hermanos, la doctrina es muy importante. El día número 2 es esa purificación. Pero ¿cómo eso hace efecto en Enoc? ¿Cómo es que Enoc
es una muestra de eso. Bueno, es interesante ver que la palabra Enoc en hebreo significa enseñar. Es lo que significa. Significa enseñar, significa entrenar, también significa estrechar. Ese concepto de estrechar es como cuando un padre estrecha a un hijo en su vida, al niñito, para irlo encauzando hacia la verdad, dirigirlo en la senda correcta de la verdad. Un padre sabio que ama a su hijo no le deja un camino ancho, que el niño haga lo que quiera, porque va a perderse. Entonces de eso está hablando esa palabra Enoc. El nombre de Enoc es enseñar, estrechar. Amén. Curiosamente, entre comillas, en el día número 2 aparece por primera vez en la Biblia la palabra cielos. Y fue Enoc precisamente el primer hombre que menciona la Biblia, fue llevado a lugares celestiales. Enoc fue llevado al cielo sin ver muerte. Amén. Génesis capítulo 5, verso 24 dice que Enoc caminó con Dios. Esa es otra característica de Enoc. En Génesis capítulo 5, verso 24. Enoc caminó con Dios. Y la única manera, hermanos, de poder obtener doctrina pura es caminando con Dios. Eso sí, es seguro. Si tú y yo no caminamos con Dios, ¿cómo vamos a obtener doctrina pura? ¿Cómo? Es imposible. Entonces Enoc es una figura del día número 2, porque él caminó con Dios. Ahora otra cosa que dice de Enoc, Hebreos capítulo 11, verso 5, dice que Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios. Es otra característica que ya la acabamos de mencionar hace un momento. Agradar a Dios es una necesidad para poder conocer sus mandamientos, poder conocer su camino y poder obtener doctrina pura. Y Enoc, Hebreos 11, verso 5 lo dice claramente, que Enoc recibió un testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Juan capítulo 14, verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vemos, o sea, ¿quién es el que le ama? ¿Quién es el que agrada a Dios? Aquel, dice aquí Jesús en el capítulo 14, verso 21 de Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Y quién es el que tiene sus mandamientos? Aquel que en su vida ha sido obrado ese milagro de los cielos por el Espíritu Santo de separar la levadura y poder tener una doctrina correcta, los mandamientos del Señor con claridad. Recuérdese, no como los fariseos cuando el Señor vino. Ellos preferían obedecer tradiciones de hombres, les dijo el Señor, recuerda. Ustedes hacen a un lado los mandamientos de Dios por obedecer tradiciones de hombres. Lejos de tener una doctrina pura, ellos no agradaban a Dios. Pero Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc guardaba los mandamientos de Dios, los obedecía, y es por eso que sabemos que tenía una doctrina pura. Y eso es el día número 2. Amén. Para terminar, hermanos, en esta ocasión es el día número 2. En Judas, en el capítulo 1, verso 14 y verso 15, Judas menciona a Enoc. Mire cómo lo dice, y vamos a ver la razón por qué. Judas capítulo 1, verso 14 y 15, dice Judas, de estos también profetizó Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amén. Pero ¿quiénes son
estos de quienes profetizó Enoc. Usted lo puede encontrar después en el verso 4, en el verso 11 y en el verso 13. Va a encontrar usted que son gente que abandonó la verdad, abandonó el camino verdadero, como Balaam, como Coré, está mencionado ahí en esa lista de hombres. Abandonaron la doctrina correcta. Ya no hubo en ellos un amor por la verdad. Y por eso es que Enoc los menciona. Entonces, Judas también está dándonos claves aquí para entender que sí, Enoc es una figura del día número 2 de la creación, que es en los pasos hacia la madurez, el paso número 2, que es llegar a alcanzar una doctrina pura, una doctrina que es pan sin levadura, una palabra de Dios que no está mezclada con doctrina falsa. Hermanos, pidamos al Señor que nos dé la gracia de amarlo a Él con todo nuestro corazón. No como muchos, de veras, como muchos aman, pero ellos tener razón. No importa si ellos en su mente voluntariamente saben que no es la verdad, que no es la Biblia no lo apoya, pero ellos ya tienen su doctrina formada y no están dispuestos a cambiarla. Tú no puedes discutir con ellos, mucho menos presentarles los pasajes bíblicos, porque ellos están cerrados en que ya tienen su doctrina y no los vas a mover de allí. Hermanos, que no seamos así. Gente que tiene un amor por tener la razón, en vez de tener un amor de la verdad que es Cristo. Amén. Para eso necesitamos humildad. Porque si en algo el Señor nos muestra que no es lo correcto, estemos dispuestos, como en la fiesta de los panes sin levadura, sacar eso y decir, no, esto no sirve, lo desecho. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. El día próximo jueves estaremos viendo el día número 3. Y que todo este estudio, que es muy corto en realidad, podemos llegar a ver con claridad que cómo son esos pasos y hacia dónde debemos avanzar. No nos quedemos donde estamos, hermanos. Amén. Dios te bendiga.